Bueno, muchachos, este es el segundo video introductorio para el curso de Historia de la Medicina de los estudiantes neojaverianos de la Javeriana Cali. En el primer video introductorio habíamos discutido qué era la medicina y habíamos propuesto que la medicina es la parte de la cultura humana que confronta, que enfrenta, que trata de resolver ese segmento de los problemas humanos que llamamos enfermedad. Habíamos dicho claramente que tenemos una información gigantesca que nos ayuda a resolver los problemas que llamamos enfermedad. Y esa información gigantesca la heredamos en el genoma. Pero igualmente tenemos una información aún más vasta, más grande, que confronta, que enfrenta, que trata de resolver esos mismos problemas y que también heredamos, pero que no está en nuestro genoma. Está en nuestra cultura, en lo que aprendemos de otros seres humanos. Entonces esa parte de la cultura, de esta gran información que enfrenta los problemas que llamamos enfermedades, esa parte de la cultura se llama medicina. Fíjense, voy a subrayar algo antes de pasar adelante. Esta información, tanto la genética como la cultural, la heredamos. Ustedes van a heredar una medicina. La medicina tiene una historia, las ideas médicas tienen una historia viejísima, una tradición que ustedes van a heredar. Entonces, habíamos concluido ese primer video aceptando que la medicina es parte de la cultura humana y que es la parte del segmento de la cultura humana que enfrenta las enfermedades. No quiero pasar adelante sin subrayar algo. Cuando digo cultura humana me refiero a lo que todos los hombres saben o deben saber. Y quiero subrayar que todos los hombres, todos los seres humanos, hombres y mujeres, deberían saber algo de medicina. Deberían conocer la parte de su cultura que trata de resolver, que enfrenta esos problemas que llamamos enfermedades. Ustedes van a tener una responsabilidad educativa muy grande cuando sean médicos. Ustedes tienen que educar a los otros seres humanos en lo que tienen que hacer para tratar, prevenir, resolver, rehabilitar sus enfermedades. Muy bien, entonces la medicina es parte de la cultura. Este segundo video introductorio tiene un título interesante. ¿De dónde viene la palabra medicina? Los griegos, nuestra medicina es heredera de la medicina hipocrática griega. Los griegos no tenían propiamente una palabra para medicina. En los textos hipocráticos, cuando quieren referirse a la medicina, la llaman el arte, tecne, el arte de curar. Tecne, el arte de curar. Pero no hay una palabra que sea medicina. En otras palabras, ellos llamaban a la medicina el arte de curar. No tenían una palabra para medicina. Y hace unos años un estudiante como ustedes me sorprendió en este momento de la introducción y me preguntó: profe, ¿de dónde viene entonces la palabra medicina? Si los griegos no tenían una palabra medicina, no usaban un término medicina, como decimos nosotros. Y digo que me sorprendió porque no lo sabía. Yo personalmente no lo sabía. Tuve que ponerme a investigar de dónde viene la palabra medicina. Por esto, esta segunda parte de los videos introductorios se refiere a esa pregunta. ¿De dónde viene el término medicina? Y la respuesta es muy, muy interesante para nosotros. Muy, muy, muy interesante. Y es una respuesta que debemos pensar. Fíjense. La palabra medicina no es una palabra griega. Los griegos tenían otras palabras, ya digo. Iatros es curar. De ahí viene pediatría, el que cura niños. Geriatría, el que cura ancianos, ¿verdad? Iatros es curar. Pero ellos no tienen una palabra para medicina. La palabra medicina es latina. Es una palabra del latín, del lenguaje que usaban los romanos en tiempos de Galeno. Nosotros somos herederos de toda esa gran medicina
que podemos llamar hipocrático o galénica, como vamos a ver más adelante en el capítulo 2, 3 y 4. 3 y 4 básicamente. Muy bien. Entonces los romanos decían medicina. Es una palabra latina, medicina. Esa palabra medicina del latín, y en latín es medicina, así mismo como lo decimos nosotros. En años anteriores he hecho una pregunta de parcial, a lo mejor la hago este año de nuevo, sobre una frase muy conocida, de un escritor latino de 100, 200 años después de nuestra era, después del nacimiento de Cristo, 100, 200 AD, Tertuliano. Tertuliano tiene una frase que se cita mucho y que es esta, en latín. Medicina soror philosophiae. La medicina en latín, soror. Soror significa hermana. De ahí viene que nosotros digamos sor a las hermanas religiosas. Sor Victoria, Sor Eugenia, Sor María, sor. Soror es hermana. Soror philosophiae, de la filosofía. En otras palabras, la traducción del latín de esa frase muy famosa es: la medicina es hermana de la filosofía. Entonces, claramente, las personas que escribían en latín, que hablaban latín, usaban la palabra medicina. Que nosotros heredamos el español, el francés, el italiano, son lenguas latinas que vienen del latín. Entonces la palabra es latina, medicina. ¿De dónde viene esa palabra? Curiosamente viene de una raíz indoeuropea. ¿Qué son los idiomas indoeuropeos? Los idiomas indoeuropeos son unas lenguas que no conocemos del todo, pero que están en el fondo, las palabras, los términos, están en el fondo, en el pasado, de la mayoría de los idiomas que conocemos en Europa, Asia, América. Y se llaman indoeuropeos. Hay una raíz indoeuropea, hay una raíz etimológica, una palabrita indoeuropea que es med, M-E-D, med. Y sobre esa raíz med, indoeuropea, se construye la palabra medicina. Entonces la palabra medicina etimológicamente viene de la raíz indoeuropea med. ¿Qué otras palabras vienen de esa raíz indoeuropea? Y esta es la parte interesante de esta discusión. Palabras como medir, moderar, meditar. Todos esos verbos y esas palabras usan esa misma raíz, med, de los idiomas indoeuropeos, que es la raíz de donde viene medicina. Entonces, en resumen, podríamos decir que el médico es una persona que mide, modera, medita ante la enfermedad. Miren lo bonito de esto. Un ser humano se detiene ante otro ser humano que está sufriendo un dolor, una enfermedad. Y ante ese ser humano que sufre, este ser humano, el médico, que en latín es medicus, entre otras cosas, el médico mide, modera, medita. Pensemos esas tres cosas. Lo primero que debe hacer el médico es meditar. El médico se detiene ante el enfermo y empieza a pensar, a meditar. ¿Qué problema tiene este señor o esta señora? ¿Cuál es la causa de su problema? ¿Cuál es el posible tratamiento? ¿Qué puedo yo hacer para curar ese problema o aliviarlo o rehabilitarlo? Tratar de volverlo a la normalidad. Entonces, la primera función del médico es meditar en el dolor del otro. Esto es muy curioso, es muy interesante, porque nosotros, humanos, ante el dolor del otro, queremos hacer algo. A eso nos impulsa la empatía, que vamos a hablar la próxima semana. Nos conmueve
el dolor del otro y queremos hacer algo. Pues lo primero que tenemos que hacer es meditar en el dolor del otro. Pensar, ¿por qué está sufriendo ese dolor? ¿Por qué está sufriendo esa enfermedad? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Cuál será el resultado de esta acción? ¿En qué le puedo ayudar para curarlo, aliviarlo o rehabilitarlo? Entonces medita. Y enfrentado a ese problema, la enfermedad del otro, el dolor del otro, el hombre mide. De ahí viene la misma palabra, medir. Med viene de la misma raíz. Es un hombre que mide. Es sorprendente biológicamente que un individuo se detenga frente a otro que sufre y empieza a medir cosas. Miren, empieza a medir la temperatura del cuerpo, la fiebre. Empieza a medir la altura, el peso, la presión arterial. Empieza a medir el pulso, la frecuencia respiratoria. Los médicos medimos muchas cosas. Y a partir de esas cosas que medimos, hacemos una hipótesis diagnóstica. Este paciente debe estar sufriendo esta enfermedad y por lo tanto esto es lo que yo debo hacer o no hacer, o le debo decir al paciente esto es lo que le va a ocurrir. Entonces el médico mide. Y por último, el médico debe moderar, que viene de la misma raíz med. Durante siglos, y todavía hoy, la salud es casi sinónimo de equilibrio. El equilibrio es salud, el desequilibrio es enfermedad. Y cuando ustedes ejerzan medicina básica, medicina familiar, medicina primaria, ustedes van a tratar de convencer al paciente que que modere algunas de sus acciones. Señor, usted no debe comer tanto. Señora, usted no debe comer tanto también. Usted no debe comer tanta sal. Usted no debe preocuparse en exceso. Esto le aumenta el estrés. Esto le puede aumentar la presión. Usted debe moderarse en su estilo de vida. Usted debe dejar de fumar. Es importante esto. Entonces miren que la acción del médico es moderar muchas de las acciones del otro. Entonces observen cómo estos verbos, meditar, medir, moderar, todos están construidos en base a la misma raíz indoeuropea, la raíz med. Y esta raíz med es la raíz de medicina, que es una palabra del latín, y en latín se decía medicina al oficio que vamos a ir conociendo, la medicina, y al que lo tenía, al que lo ejercía, al profesional de la salud, se le llamaba medicus. Entonces, la palabra medicina es una palabra latina, del latín, de los romanos, no de los griegos, y está relacionada con esa raíz griega, indoeuropea, que es med, que es la raíz de moderar, meditar, medir. Y si ustedes, como espero, sigan estudiando medicina y ejerciendo medicina toda la vida van a estar midiendo, moderando y meditando en el sufrimiento del otro. Entonces de ahí viene la palabra medicina, de esta raíz, med. Es una pregunta que parece una pregunta muy teórica, muy de idiomas viejos, de cosas sin importancia, pero yo creo que tiene un significado muy profundo y debemos pensar en el origen de la palabra medicina, como hemos explicado hoy. Muchas gracias por escuchar este segundo video. Seguiremos la próxima semana.